Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Vamos a continuar el tema que empezamos el pasado domingo. Así que yo quiero invitarle a que oremos para que sea Dios el que nos dirija en este tiempo y podamos seguir aprendiendo este tema que es tan importante. Padre bueno, queremos, Señor, agradecerte porque tu gracia y tu misericordia es la que siempre van delante de nosotros, Señor. Y queremos rogarte, amado Dios, de que tú seas quien dirija este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu sea el que siga revelando, Señor, en cada mente y en cada corazón, amado Dios, de acuerdo a tu perfecta voluntad, aquellas áreas, Señor, de nuestra vida que quizás están dañadas, que quizás están distorsionadas, oh Dios, porque nuestro deseo y nuestro anhelo, Señor, es que tú te seas glorificando en nuestra familia, dentro de nuestra casa, Señor, y que cada día, oh Dios, podamos ver nuestros hogares renovados, Señor, libres de todas esas raíces generacionales que hemos, Señor, quizás recibido durante tanto tiempo, Dios, y que han afectado generación tras generación nuestras familias, Señor. Padre, queremos ver tu gloria movilizándose, Señor, en medio de nuestros hogares, y por eso te quiero rogar que este tema sea, Señor, claro, que sea penetrante, Señor, que sea trayendo entendimiento de aquellas cosas ocultas de nuestro corazón que necesitan ser restauradas. Yo te doy a ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, vamos a retomar entonces. Yo quiero de nuevo tomar el texto bíblico con el que empecé la enseñanza anterior. Es Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este texto, como lo hemos estado mencionando, indica mucho que de la obediencia y de que de esos hijos hicieran lo que Abraham les iba a enseñar y que los hijos de ellos también lo hicieran, iba a hacer que las bendiciones que Dios había declarado sobre Abraham también se dieran sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, y así durante toda su generación. Entonces, por eso es que el Señor está formando a Abraham de una forma tan fuerte y tan perfecta, porque quiere que él sea ese padre que va a poder producir esas generaciones, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de Abraham como padre, ¿cierto? Entonces no olvidemos que el título de este tema es la importancia y la trascendencia del padre en la identidad del hijo. Entonces quiero nuevamente introducir con algo, así como introduje en la predicación anterior, quiero introducir con algo, y es acerca de la identidad. Hoy vamos a hablar, estuvimos hablando en la predicación anterior del carácter de autoridad, de lo importante que es que cada padre asuma el carácter de autoridad que debe de tener, ¿cierto? Pero hoy vamos a enfatizar todavía más acerca de cómo ese padre, y obviamente por ende ese carácter de autoridad que ese padre desarrolle o no desarrolle, van a influir sobre la identidad del hijo, ¿cierto? Entonces, un niño, todo niño y todo ser humano necesita una identidad, necesita reconocer y entender quién es. Para poder desarrollar esa identidad, el niño necesita hacer una identificación. ¿Qué es la identificación? Es el proceso mediante el cual el niño implementa dentro de él características que ha observado en otra persona, que identificó en otra persona, y que simplemente va introduciéndolas en sus hábitos de comportamiento y en sus características como persona. Esa identificación va a ser muy importante que la haga a través del padre. ¿Por qué a través del padre? Porque a través de la madre no recibe toda esa identidad, por una razón muy simple, por el papel que realiza la mamá. La mamá es como una cuidadora, la mamá es la que siempre se encarga, el carácter de la mamá está diseñado para suplir las necesidades del hijo. No es un carácter de autoridad, sino que es un carácter formado para suplir las necesidades del hijo. Su forma de ser, la forma de ser de la mujer está diseñada para eso, para ocuparse de cuidar, para ocuparse de suplir esas necesidades, de proteger, de estar pendiente de lo que el niño necesita. Y eso lo observamos inclusive
que se forma desde que el niño está en el vientre de la mamá. Desde que el niño está en el vientre de la mamá se forma un lazo muy fuerte. La mamá lo tiene por 9 meses en su vientre y eso hace que el niño vaya generando una dependencia de esa mamá y esa mamá vaya generando un lazo afectivo muy fuerte hacia ese bebé. Pero cuando ese niño nace, ese lazo se sigue fortaleciendo durante el tiempo de la lactancia, porque también es la mamá la que lo debe alimentar por un periodo de tiempo que determina cada mamá. Y en ese periodo se sigue afirmando ese lazo de dependencia de ese niño hacia esa mamá y ese lazo de amor y de cuidado, de atención que constantemente la mamá está prodigando sobre ese hijo. Entonces, ese lazo tan fuerte hace que el carácter de la mamá o la característica y la función de la mamá dentro del hogar hacia el hijo sea de suplir esas necesidades, de preocuparse. Y por eso es que seguimos viendo cuando el niño crece que la mamá siempre es la que está pendiente, que si el niño está enfermo, que si el niño tiene que hacer una tarea, que si el niño llegó triste, que si le pasó algo, porque la mamá asume ese carácter de estar cuidando, de estar protegiendo y de estar supliendo esas necesidades. Pero desafortunadamente o afortunadamente dentro de lo que Dios creó en nosotros como mujeres y como familia, debido a eso no tiene el mismo nivel de autoridad que tiene el papá, porque el hijo de alguna manera la ve como igual a ella, a él o a ella, la ve como igual a él. Entonces, debido a eso, no genera sobre él el mismo sentimiento de respeto y el mismo sentimiento de autoridad que genera el papá, por esa proximidad que tiene ese hijo a esa mamá. Debido a eso, entonces es que es el papá el que viene a tener esa figura de autoridad, porque el papá tiene una distancia natural del hijo y eso es lo que estamos observando en lo que les estoy contando. El papá no tiene ese contacto tan cercano con el niño desde el vientre, no tiene ese contacto tan cercano con el niño cuando nace, entonces él maneja una distancia de ese niño que es natural. Él, por ende, tiene que ocuparse de empezar a generar lazos que lo unan más a su hijo, porque aunque es quien, a través del quien fue engendrado, porque se necesitó del papá y de la mamá para que fueran engendrados, a pesar de eso, él no tiene esa cercanía, pero es quien lo engendró. Entonces él necesita empezar a generar esa cercanía y esa proximidad, pero también debido a esa distancia natural que tiene el niño, por eso es que el niño lo ve como esa autoridad. Y por eso es que también el papá puede ejercer una autoridad más objetiva sobre él, porque como no está tan próximo emocionalmente del niño como lo está la mamá, tiene la capacidad de mirar con más objetividad los errores y las fortalezas, las fallas que pueda estar teniendo el niño y puede corregirlas con más neutralidad. La mamá tiende a corregirlas con más emocionalismo. Entonces, eso es lo que va a hacer que esa autoridad sea más buena, más fuerte. Pero cuando el papá entiende que debe dedicarle tiempo al hijo, que debe de darle amor al hijo, para el hijo va a ser más valioso y va a tener más influencia el padre, porque como está acostumbrado a que la mamá lo haga, le parece que es algo normal y que la mamá siempre lo va a hacer. Cuando lo ve de parte del papá, lo valora más y eso hace que en el niño se forme una identidad de más valoración, de más importancia y de más aceptación, porque está sintiendo que alguien que está más lejano de él está generando un apego, un amor y está teniendo un cuidado diferente, más especial lo siente él. Entonces eso hace que sea más valioso para él y lo hace sentir más valioso a él como persona. Listo, entonces quería que comprendiéramos esta parte. ¿Por qué? Porque entonces vamos a hablar de tres aspectos. En primer lugar, vamos a hablar de la posición del padre. Dios quiere entonces que el papá tome una posición dentro del hogar. Y quiero que vayamos un momentico a Génesis capítulo 12, versículo 5. Y en Génesis capítulo 12, versículo 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hermano y todos sus bienes que habían ganado y personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán. Entonces observamos nuevamente el orden que ya les había mencionado. Primero se menciona a Abraham, luego se menciona a Sara y luego se menciona a Lot como si fuera un hijo, porque es un sobrino de Abraham, entonces por eso va en tercer lugar. Entonces, Dios vuelve y establece el mismo orden, ¿cierto? Pero dentro de ese orden, ahora Dios quiere entrenar a Abraham para que Abraham desarrolle ese carácter de autoridad que ya tiene. ¿Por qué? Porque necesita que tome la posición de padre que él quiere que sea. Porque Dios ha establecido como propósito para Abraham que sea padre de muchas generaciones. Entonces, por ende, tiene que ejercitarlo en esa capacidad de ejercer ese carácter de autoridad
para que él pueda ser un padre que pueda traer muchas generaciones buenas, de buenos padres y que den buenos frutos, ¿cierto? Entonces, en esa capacitación tenemos que recordar que hay 3 áreas en el carácter de la autoridad, ¿cierto? Dijimos la responsabilidad, el mandato y la soberanía. Dios necesita entrenar en esas áreas a Abraham. Y para entrenarlo, para que él las desarrolle bien, entonces hay básicamente 2 cosas que Dios hace. La primera es que quiere que Abraham forme una relación constante con Dios donde haya dependencia de Dios y obediencia a Dios. O sea, para Abraham poder tomar la posición de padre que él debe de tomar, él debe de crear una relación con Dios en donde él aprenda a obedecer a Dios, a depender de Dios y a tener esa conexión con Dios, o sea, a dejarse guiar de Dios. Y en segundo lugar, en las vivencias que Dios le va a permitir tener, él va a ir entrenándose en ese carácter de autoridad que él debe de tener. ¿Listo? Y eso lo observamos en todo el texto bíblico de Génesis donde nos habla acerca de Abraham. Observamos cómo él va desarrollando una relación con Dios y va entrenando su carácter de autoridad. ¿Y cómo hace eso? Yo les voy a dar algunos textos bíblicos, pero no los vamos a estar mirando profundamente porque nos alargaríamos mucho. Básicamente, Abraham, para desarrollar ese carácter de autoridad y tener esa relación con Dios, entonces él va a tener que empezar, 1, a tomar decisiones, 2, a recibir mandatos de parte de Dios, 3, a obedecerlos y 4, a ver resultados. ¿Cierto? Entonces les voy a dar ejemplos rápidamente, lo vuelvo y les repito, ustedes ya miran sus citas bíblicas con más despacio. En Génesis capítulo 12, en el versículo 1, 5 y 7, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, ahí le da un mandato, Abraham toma a su familia, ahí Abraham toma un acto de obediencia y como resultado, cuando él llega al lugar donde Dios le dice que llegue, Dios se le aparece y le habla, ¿cierto? Vemos también en el capítulo 13, en el capítulo 12, perdón, en el versículo 13, que Abraham toma la decisión en una época de hambre de ir a Egipto y de decir una mentira. Y eso también le trae un resultado, y es que Dios tiene que hacer como una especie de reprensión en Egipto para que no vayan a tomar a la esposa de Abraham como esposa de ellos. Entonces eso le trae un resultado. También vemos en Génesis capítulo 13 que llega un momento en que Abraham y Lot no se están entendiendo, Abraham y su sobrino, y él tiene que tomar la decisión de separarse de su sobrino. Como resultado de eso, Dios le habla, ¿cierto? Él recibe también una bendición, una aprobación de parte de Dios que le dice, te voy a bendecir más porque ya te separaste de tu sobrino, y también le da una orden y él tiene que obedecer. Entonces, repetidamente vemos eso. En el capítulo 14, versículo 4, Abraham tiene que tomar la decisión de ir a ayudar a su sobrino Lot porque lo llevaron preso, lo llevaron en cautiverio. Entonces, vemos constantemente eso en el texto bíblico que le estoy mostrando. En el capítulo 15 también vemos que Dios le da una promesa, ¿cierto? Te doy esto, es como una especie de mandato. Yo te voy a prometer esto, pero tú vas a hacer esto. Y lo volvemos a ver de nuevo en Génesis capítulo 17. Entonces, vuelvo y repito, Dios está queriendo que Abraham desarrolle su carácter de autoridad. Y para esto, ¿él qué hace? Él quiere entrenarlo en eso. ¿Cómo? Llevándole a que tenga una relación más cercana con él y llevándole a que tenga que tomar decisiones en donde él va a ver resultados de esas decisiones. O sea, el Señor está poniéndolo a vivir circunstancias que lo lleven a él a desarrollar ese carácter de autoridad. Dentro de ese proceso sucede algo especial y esa parte sí la quiero tocar y está en Génesis capítulo 16. Ahí él tiene como una especie de confrontación con su esposa, ¿cierto? Y en el versículo 2 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces, en esta parte, ¿qué vamos a observar? Volvemos a lo mismo. Abraham es llevado a tomar una decisión, pero esta decisión que está siendo llevada a tomar es porque su esposa se le está acercando y le está diciendo, Dios no me ha querido dar hijos, entonces yo necesito que usted embarace a mi sirvienta para que ese hijo que ella tenga sea como si fuera mi hijo.
Ahora miremos el orden. Sara se le acerca a Abraham y le dice a él que esa es su situación. Y dice el versículo al final, y atendió Abraham al ruego de Sarai. O sea, Abraham tuvo que tomar una decisión, si hacía lo que Sarai le estaba diciendo o no lo hacía. Y en el versículo 5 vemos que resulta que la mujer quedó embarazada. Y dice ahí, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y resulta que la sirvienta queda embarazada y se pone de grosera con Sara, la ama de ella, la dueña de ella. Y entonces, ¿qué hace Sara? Viene y le dice a Abraham, si ve, por su culpa, porque usted la dejó embarazada, entonces ahora ella me está tratando mal a mí. Y uno podría decir, pero es que no, ¿cómo se le ocurre a ella decir eso? Sin embargo, lo que estamos notando aquí es que Sara se sujetó a Abraham, Abraham tomó una decisión y Abraham va a vivir los resultados de esa decisión. Eso le está llevando a él a formar un carácter de autoridad, o sea, a que ese carácter de autoridad que él tiene se entrene dentro de él. Y ahí entonces es donde llegamos al capítulo 18, que fue donde empezamos esta predicación, versículo 19, donde Dios, después de todo ese proceso que estaba haciendo con Abraham, él le lleva a concluir, Dios concluye, ya este hombre está entrenado en su carácter de autoridad para ser un papá influyente positivamente sobre la generación. Porque ha aprendido a tomar decisiones, porque ha aprendido a escuchar mis mandatos, a obedecerlos y eso le ha llevado a ver resultados. Entonces él ha desarrollado, se ha entrenado en un carácter de autoridad y ya no tiene temor de ejercer la autoridad que yo le entregué porque la ha aprendido a ejercer y la ha aprendido a ejercer de la manera correcta. Entonces, ahora teniendo en cuenta eso, vamos a mirar las acciones que Abraham, ya entrenado en su carácter de autoridad, empieza a desarrollar. Y vamos a mirar 3 acciones. Pero antes de mencionar esas 3 acciones, yo quiero recordarle a usted cuánto tiempo le tomó a Dios el entrenar a Abraham en el desarrollo de ese carácter de autoridad. Dice que Abraham tenía 75 años cuando salió de Ur de los Caldeos y tiene 100 años a la hora de tener su hijo. O sea que Dios se tomó 25 años para entrenar a Abraham a que desarrollara ese carácter de autoridad. Yo con eso que le estoy diciendo, eso me llevó a mí a pensar que nosotros como mamás y como papás tenemos que entrenar a nuestros niños, hijos, varones, desde pequeños, para que ellos vayan desarrollando eso, para que cuando llegue el tiempo de ellos decir, me voy a casar y voy a tener una esposa, ellos ya tengan dentro de ellos entrenado ese carácter de autoridad y puedan ejercer la labor de ser unos buenos esposos y unos buenos papás. Es algo que nosotros tenemos que concientizar. No tenemos que esperar a que nuestros hijos crezcan para entender que ellos necesitan como varones desarrollar un carácter de autoridad, si es que queremos, papás y mamás, sanar la generación. Sino que nosotros tenemos que entender que desde que el niño nace, nosotros tenemos que ser conscientes de que él tiene que desarrollar un carácter de autoridad que ya tiene, pero lo tiene que entrenar para que lo ejerza de la forma que Dios quiere y pueda haber bendición sobre su generación. Entonces ahora sí vamos a mirar las 3 acciones que hace Abraham ya como padre entrenado, ¿cierto? Que ya ha desarrollado ese carácter de autoridad. Lo primero que él hace como papá es que él establece lo que ya está establecido. ¿Qué significa eso? Que Abraham ahora, como un padre que ha sido ya entrenado en ese carácter de autoridad, él sabe que Dios le entregó unos principios y que esos principios él se los tiene que entregar a sus hijos. Entonces yo quiero invitarle a que usted vaya ahí a Génesis capítulo 21, ¿cierto? Y vamos a mirar el versículo 3 y el versículo 4. En el versículo 3 dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Por qué Abraham llamó a su hijo Isaac? Porque esa era una instrucción, algo que Dios ya había establecido y que simplemente él tenía que establecer él. Dios le dijo a Abraham, tú vas a llamar a tu hijo Isaac. Y eso lo dice en textos anteriores. Y Abraham se encargó de cumplir con el mandato que Dios le había dado a él, de cumplirlo sobre su hijo. Y luego dice el versículo 4, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. En textos anteriores Dios había dicho a Abraham, tienes que circuncidar todo el que nazca en tu familia a los 8 días. Y él cumplió el mandato. Entonces una característica de un padre que está desarrollando bien su carácter de autoridad es que establece lo que Dios le ha ordenado establecer. Segunda acción, un hombre que
ha desarrollado y entrenado su carácter de autoridad, oye a su esposa y consulta a Dios. ¿Cierto? Estamos diciendo, no viene y simplemente abusa de su autoridad y dice, yo soy el que mando en esta casa, entonces yo soy el que voy a hacer esto, yo soy el que... No. Hemos observado en un texto anterior que Abraham escuchó a su esposa y atendió a lo que ella le dijo. Ahora lo vamos a retomar acá. Abraham oye a su esposa y consulta a Dios. Y vamos a ir entonces a Génesis capítulo 21, ahí donde estábamos, y vamos a bajar hasta el versículo 8. En el versículo 8, Abraham le está queriendo hacer un banquete en honor a Isaac, ¿cierto? A su hijo que ya está relativamente un poquito más grandecito. Y en el versículo 9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar, o sea, de la sirvienta, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Que Sara vio algo que le molestó y reaccionó como reaccionamos las mujeres generalmente, de una manera emocional. O sea, ella vio que le hicieron algo a su hijito. Y entonces, no, yo no voy a permitir que le hagan nada a mi hijito. Pero ella fue y se dirigió ¿a quién? A su esposo, ¿cierto? Pero entonces, miren lo que sucede. Dice que ella vio. Y yo quiero recordarles lo que hablábamos el domingo en Génesis capítulo 3, versículo 6, cuando la mujer vio, ¿cierto? Parece que la mujer se deja influenciar mucho por lo que ve. Porque las mujeres somos así. Ay, imagínate que yo vi a fulanita, ¿cierto? Vos sí viste cómo me estaba mirando. Es que yo vi que, ¿cierto? Nosotros las mujeres somos muy dadas a dejarnos llevar por lo que vemos, porque somos más emocionales. Y eso tampoco está de mal, no está mal del todo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Sara era una mujer que protegía a su hijo y hasta lo sobreprotegía. Sara era una mujer cuidadora de su hijo. Sara era una mujer pendiente de su hijo. O sea, estamos notando una mamá que está pendiente de cómo está su hijo, de cómo le está yendo, de todas estas cosas. O sea, que está pendiente de su hijo, ¿cierto? Entonces, debido a eso, ella ve lo que el papá no alcanza a ver. Que eso es otra cosa que nosotras como mujeres nos quejamos mucho. Pero es que él no está pendiente. Pero es que él no se da cuenta de esto. Pero es que él no se da cuenta de aquello. Claro, porque nuestra función como somos tan buenas para ver, nuestra función es estar viendo todas esas cosas. Pero la tarea o la responsabilidad de una mamá es cuando vea algo sobre su hijo, referirse a su esposo. Ir donde el marido, porque comprende que él analiza lo que ella ve con cabeza más fría y va a poder mirar más objetivamente la situación. Pero ¿por qué nosotros como mujeres a veces no vamos donde el esposo para contarle lo que nosotros estamos viendo? Porque nosotros, como queremos que nuestro esposo mire a nuestros hijos con la misma, con ese mismo carácter protector y con ese mismo carácter cuidador, entonces a veces no estamos de acuerdo con lo que ellos dicen. No, es que usted es muy duro, no, es que usted no lo entiende. Claro que sí, como usted no habla con él y no sabe lo que le está pasando. Y yo no se lo estoy diciendo esposa porque lo haga usted, se lo estoy diciendo porque yo lo hice. Y aún a veces quizás todavía lo hago. Que estoy cuestionando a mi esposo porque él no mira a su hijo como lo miro yo, pero es que eso es obvio. Él fue llamado para mirarlo de una manera diferente a como yo lo miro, porque la función de él es distinta a la mía. Él mira desde afuera y desde afuera tiene más objetividad para escuchar lo que yo estoy viendo y poder sacar una conclusión y tomar una decisión más acertada. Y eso es lo que sucede ahí. Ahora, Sara en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 6, yo quiero llevárselo un momento a que usted lo lea. Dice ahí en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. A Sara se le consideraba una mujer que obedecía a su marido. No que ella no opinaba, que ella obedecía a su marido. Y entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Que ella viene y le dice a él, mira, está pasando esto.
y se le consideraba una mujer que obedecía a su marido porque siempre se refería hacia él. Ahora, observemos cómo le dice en el texto bíblico, porque en el texto bíblico dice, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo, por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Mire lo que está diciendo, echa a esta sierva de su hijo. Ella no es que tenga un carácter muy manso, no es que ella no sepa hablar, no es que las mujeres que se pueden sujetar son las que no saben pensar, no saben hablar. No, ella tenía temperamento. Y no le dijo, mi amor, mi cielo, mi... No, le habló fuerte, le dijo, eche esa sierva de aquí. Pero ella se refirió a su marido. Ella fue donde su marido. Entonces, esposa, no es que nosotras perdamos nuestro carácter o que no tengamos derecho a pensar, sino que tenemos que aprender a acercarnos a nuestros esposos, porque es el complemento de lo que yo soy como cuidadora y de lo que él es como autoridad, lo que hace que la estabilidad de ese hijo y de esa identidad se forme de una forma correcta. Entonces, eso fue lo que ella hizo y se fue y le dijo a él, échala de acá. Entonces, ¿qué sucedió? En el versículo 11 dice ahí, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Cuando él oye eso, él empieza a analizar y dice, no, pero es que esa actitud no es correcta, porque es que ella me está diciendo que eche a la sirvienta con mi hijo, porque yo también tengo un hijo de esa sirvienta, y a mí me duele mi hijo, ¿cómo lo voy a echar a la calle? No, esa no es la solución. Pero mire lo que dice el versículo 12. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces lo que está diciendo ahí es que él tenía una opinión porque también tenía unos sentimientos respecto al niño y le parecía que su esposa no estaba actuando neutralmente. Sin embargo, él es sensible porque aprendió, se educó en su relación con Dios y aprendió a escuchar la voz de Dios. Y en ese proceso viene y el Señor le dice, no, escucha la voz de tu mujer. Lo que tu mujer te está diciendo en este momento es lo que tienes que hacer. Entonces la segunda cosa, la segunda acción que hace un papá es aprender a oír la voz de su esposa, a pedirle a Dios que le oriente y a darse cuenta que en muchas ocasiones el hombre está llamado a oír la voz de su esposa. Porque en muchas ocasiones Dios va a usar a esa esposa para que le guíe, para que le dé claridad en ciertas cosas. Entonces el versículo 14 dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Abraham había desarrollado un carácter tan bueno de autoridad que era capaz de sujetarse a Dios y en ese momento, por ende, a su esposa. Porque cuando alguien ha desarrollado un carácter de autoridad, no le da miedo mostrarse que puede escuchar a otras personas. Y eso es muy importante que como hombres ustedes también aprendan a desarrollarlo. Que la autoridad no es imposición. La autoridad es tener esa capacidad de ejercer el mandato, pero también de tener soberanía, oyendo a las personas que están bajo su gobierno. Entonces, eso fue muy importante. Pero en tercer lugar, la tercera acción que hizo Abraham es que formó hijos obedientes, ¿cierto? Porque él, lo que Dios le dijo que estableciera, lo estableció. Porque él, siendo la autoridad, aprendió a oír a su esposa y a pedirle a Dios que le confirmara si era así y hacerlo. Y entonces, con base en eso, él forma hijos obedientes, porque él era un hombre obediente. Yo quiero que usted vaya ahí a Génesis capítulo 22, versículo 18, y dice ahí al final del versículo 18, por cuanto obedeciste a mi voz. Esa era la característica que tenía Abraham. Abraham era un hombre obediente, obedecía a la voz de Dios y eso lo llevó a formar hijos obedientes, porque los hijos aprendieron de su ejemplo. Ellos veían a su papá obedecer a Dios y eso los llevó a ellos a aprender a obedecer a su papá. Y entonces vemos ahí mismo en el capítulo 22, una historia muy conocida donde Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único hijo, que quiero que muera, a Isaac. Y entonces, ¿qué notamos? Empezamos a notar no solamente un carácter obediente en Abraham, sino que él había formado a Isaac con un carácter obediente. Y entonces empezamos a observar, por ejemplo, en el versículo 3, que Abraham se levanta muy temprano y toma al niño para llevárselo a sacrificarlo. Y luego vemos en el versículo 6 que pone al niño a cargar la leña. En ese tiempo eran los animalitos que iban a ser sacrificados los que cargaban la leña.
El niño dentro de sí pudo haber pensado, ¿cómo así? ¿Quién entonces es el sacrificio? Yo. ¿Y dónde está el animalito? Sin embargo, el niño obedeció y agarró la leña sin cuestionar nada, ¿cierto? Pero dice el versículo 7 y 8 que el niño le preguntó al papá, papá, ¿y dónde está el sacrificio? Y el papá le responde, tranquilo hijo, Dios nos va a proveer el sacrificio. Abraham está contestando con una actitud tranquila y su hijo le cree y sigue obedeciendo. Y seguimos notando en el versículo 9 que dice que Abraham vino y ató a Isaac y lo puso en el altar. Ya Abraham está entendiendo que él va a hacer el sacrificio. Sin embargo, él se está sometiendo a su papá y se está dejando amarrar y se está dejando poner sobre un altar. Pero no solamente eso, sino que el versículo 10 dice que Abraham levantó el cuchillo para matar a su hijo. Y no dice el texto que su hijo dijera nada. O sea, miremos un carácter de autoridad que aprende a obedecer a Dios, cómo puede formar en sus hijos un carácter de obediencia. Esas son las acciones que realiza un padre que ha desarrollado un carácter de autoridad, que lo ha entrenado en su relación con Dios y en el aprender a tomar decisiones en medio de esa relación con Dios. Ahora, vamos a hablar de algo en este momento que me parece que es demasiado importante, y es que muchas veces nosotros los que hemos estudiado la Biblia hemos pensado, pero es que Isaac tuvo como errores en su carácter, tuvo como errores en su identidad. Entonces, si tuvo un papá tan bueno, ¿cierto? Porque entonces Isaac no tuvo un liderazgo tan fuerte como el que debió haber desarrollado. Entonces yo le invito a usted a que vayamos a un poquito más adelante al capítulo 25, pero antes de yo leerle acerca de ese capítulo 25, le quiero contar algo. Y es que Abraham y Sara sí cometieron un error como papás. A pesar de que él ejerció ese carácter de autoridad de una forma correcta y Sara obedecía a su esposo, o sea, era una mujer sujeta a su esposo, entonces podríamos decir que estaba muy bien. Hubo una cosa que ellos no tuvieron en cuenta y esa es la parte que yo quiero hablarles. Esa parte la quiero llamar alteridad versus simbiosis. Resulta que los niños deben de desarrollar o vivir un proceso que se va a llamar un proceso de alteridad. Le quiero contar, Abraham hizo bien su proceso. Abraham generó una buena identidad en Isaac y su mamá fue de ayuda para eso, pero no se desarrolló bien el proceso de alteridad. ¿Qué sucede? Lo que estábamos hablando ahorita entre la relación de la mamá y el hijo, así que se va formando como un lazo tan cercano, ¿cierto? Eso lo vamos a llamar una simbiosis. Una simbiosis es una relación de ayuda o apoyo mutua que se establece entre dos personas. ¿Por qué? Porque de alguna forma la mamá se siente ayudada, digámoslo así, satisfecha, desarrollada como mujer cuando está cuidando a ese hijo. Y ella al mismo tiempo está generando en él una dependencia de ella, o sea, les está generando en él que él también necesite la ayuda de ella. Entonces, eso es lo que vamos a llamar una simbiosis. Pero resulta que en el proceso de los niños de crecimiento hay un momento en que ese lazo tan fuerte que se forma entre la mamá y el hijo tiene que menguar, o la mamá y la hija tiene que menguar, tiene que dejar de ser un lazo tan fuerte, porque ese lazo muchas veces está rodeado de sobreprotección de parte de la mamá. Entonces ese lazo se tiene que desligar, no puede estar tan fuerte. Entonces en el proceso del crecimiento del niño eso tiene que suceder. Y muchas veces, o mejor dicho, o si no ha sucedido cuando están pequeños, tiene que suceder en el tiempo de la preadolescencia y adolescencia. ¿Y cómo se sucede ese proceso? El papá interviene de una forma más profunda sobre la vida del hijo, no solamente ejerciendo autoridad, sino que ejerciendo atención, ejerciendo amor. Entonces va uniendo esa autoridad al amor y a la atención. Y eso va haciendo que el hijo aprenda también a depender del papá y no solamente de la mamá. Aprenda a buscar al papá para tomar decisiones y no solamente la mamá. Aprenda a tener una relación más cercana con el papá. Y eso ayuda a que se rompa ese yugo tan fuerte, que se desligue ese yugo tan fuerte que hay entre mamá y papá. Cuando ese proceso no se da, ¿qué sucede? El niño sigue siendo muy egocéntrico.
porque él se siente el centro del mundo de la mamá, entonces eso le da un carácter de egocentrismo. El niño, su proceso de maduración es más lenta o es diferente. Y el niño se altera más emocionalmente. Y yo se los digo por experiencia personal, porque yo experimenté ese proceso de desligamiento de Jiré conmigo y de afianzamiento de la relación con el papá, que trajo muchísimos beneficios. Pero hasta antes de que eso sucediera, yo estaba notando que Jiré era más impulsivo, que tenía menos dominio sobre sus emociones. Y cuando él logra esa ligadura con su papá, él genera más dominio propio y más madurez, a pesar de que todavía tenga cosas de esas, él crece mucho como persona. Entonces resulta que eso no lo vivió Isaac. ¿Por qué? Vamos a ir entonces a Génesis capítulo 25, pero le quiero leer el último versículo del capítulo 24. En el último versículo del capítulo 24 resulta que ya Sara, la mamá, ha muerto, pero debido a que no se hizo ese menguar de ese lazo, Isaac quedó con un apego impresionante hacia su mamá. Y entonces vemos en el capítulo 24, versículo 67, que cuando él se casa, dice, y trajo a Rebeca a la tienda, dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ahí estamos viendo que ese lazo no se rompió. O sea, que no se menguó, que no se desligó como se debía haberles desligado. Entonces resulta que en Isaac hay un apego a esa mamá y también porque tanto Abraham como Isaac, Abraham permitió que, Abraham como Sara, Abraham permitió que Sara sobreprotegiera a Isaac. Y vamos a mirarlo más abajo, capítulo 25, versículo 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. O sea, nadie toque a mi hijo. Así como en el banquete, esta sierva está mirando fue a mi hijo, que se vaya. Asimismo, aquí estas personas que son los hijos que usted tuvo de concubinas, que no rodeen a nuestro hijo, que se vayan. Entonces Abraham siempre y Sara siempre como que cubrieron mucho a Isaac. Y esa cobertura y ese apego tan fuerte que él tuvo hacia esa mamá generó que no se diera ese proceso de alteridad, o sea, que se desligara eso y eso generó en Isaac unas secuelas de inseguridad. Isaac tenía una cierta dependencia a la mujer, digámoslo así, y eso le generó unas secuelas de inseguridad, porque esa sobreprotección afectó a Isaac. Entonces ahora vamos a ver un hijo que ejerce responsabilidades, que aprendió a obedecer, o sea, que sabe seguir mandatos, pero vamos a empezar a observar un papá que no observa que sus hijos sí guarden los mandatos y que le falta más soberanía, gobernar más a su familia, por esa razón. Entonces yo quiero que observemos esto. Primero, vayamos un momentico ahí a Génesis capítulo 24, versículo 66. Entonces, él sí sabía ejercer responsabilidades y él sí sabía obedecer, ¿cierto? Ahí en el capítulo 24, versículo 66, vemos que él tomó a la mujer que Dios le escogió para que fuera su esposa y que su papá era el que se la había buscado. O sea, obedeció mandatos, ¿cierto? Y tomó decisiones. También en el capítulo 26 dice que, perdón, en el capítulo 25, versículo 11, dice que él cambió de residencia, o sea, cuando su papá murió, él se fue a vivir a una tierra que le gustaba más. Tomó decisiones, ¿cierto? Y sabía eh, seguir mandatos. En el capítulo 26, por ejemplo, vemos que hizo exactamente el mismo pecado que hizo su papá Abraham. Tomó decisiones, hizo el pecado que hizo su papá, mentir, ¿cierto? Y también vemos, por ejemplo, que obedecía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desarrolló una relación con Dios. En el capítulo 25, versículo 21, vemos que él, cuando vio a su esposa estéril, oró para que Dios hiciera que ella fuera embarazada. O sea, estamos observando que Isaac como hijo desarrolló cosas del carácter de autoridad de hombre, aprendió a tomar decisiones, aprendió a relacionarse con Dios, aprendió a asumir responsabilidades, aprendió a obedecer mandatos. Vemos también en el capítulo 26, versículo 2, que Dios empieza a aparecérsele a Isaac y empieza a hablarle, ¿cierto? Y vemos también
que él obedece, porque ahí en el capítulo 2, Dios le dio en el capítulo 26, versículo 2, Dios le dio una orden y él obedece. En el versículo 24 lo observamos. Entonces, él es un hombre que está desarrollando un carácter de autoridad correcto, ¿cierto? También, por ejemplo, notamos en el capítulo 26, versículo 28, voy a ir un momento allá, dice el 26, 28, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. O sea, la gente observaba que él era un hombre respaldado por Dios, porque sí, él asumió parte del carácter de autoridad que debió haber asumido. Vuelvo y lo repito, tomaba decisiones, se relacionaba con Dios, Dios le hablaba, Dios le mostraba que las promesas que le había hecho a Abraham también eran para él, y la gente veía que él era un hombre respaldado por Dios. Pero como era inseguro, como tenía temor, como no rompió bien ese lazo que tenía con su mamá, entonces, ¿qué le faltó a Abraham, perdón, a Isaac, en su carácter de autoridad? Él no se encargó de observar que los mandatos que él le diera a sus hijos los cumplieran a cabalidad, ni tampoco ejerció soberanía sobre sus hijos como lo debió haber ejercido. Por ejemplo, Esaú le vende su primogenitura a Jacob, o sea, a los hijos de Isaac. Ahora estamos hablando de los hijos de Isaac. Y él ni se da por enterado. Y la mamá tampoco corrige eso, que ellos hicieron que estuvo mal hecho. Por ejemplo, Esaú toma una mujer cananea, algo que para Dios es desagradable, y Isaac lo sabe. Sin embargo, dice el capítulo 26, versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Pero Isaac no hace nada. Es decir, sus hijos están desobedeciendo un mandato que seguramente él les enseñó y que Dios se los había enseñado a Abraham y a él. Pero él no está haciendo nada. Se está quedando callado. Porque tiene miedo de ejercer la autoridad, tiene miedo de tener soberanía sobre sus hijos. Pero no solamente tiene miedo de tener soberanía sobre sus hijos, él tiene miedo de tener soberanía sobre su esposa. Y su esposa entonces no aprende a respetarlo, ni a sujetarse a él como se debe de sujetar. Más bien él depende de ella, que ella aprenderá a depender de él para tomar decisiones, que ella aprenderá a obedecer la voz de él. Entonces observamos que hay falencias en él. Y entonces, ¿qué más fácil empezamos a notar en esta malformación? Ahora hay que tener en cuenta que Rebeca, la esposa de Isaac, también venía de un contexto donde su generación estaba dañada. Pero hoy estamos hablando de cómo un padre influye sobre la identidad del hijo. Eso es lo que estamos hablando hoy. Y por ende estamos haciendo énfasis en cómo Abraham, al no permitir que se hiciera ese proceso de alteridad y se rompiera ese yugo o se desligara ese yugo entre mamá e hija, mamá e hijo, provocó que su hijo, sobreprotegido, tuviera miedos e inseguridades para que ejerciera la autoridad que Dios le había entregado como la debía de ejercer sobre sus hijos y sobre su esposa. Y entonces cuando eso sucede en una familia, cuando un hombre no toma la posición que debe tomar, cuando un hombre no ejerce la autoridad que Dios ya le entregó como la debe de ejercer, entonces ¿qué sucede? Que la mujer se va empoderando de la autoridad. Y eso es lo otro que hizo, que sucedió, el otro efecto, lo otro que sucedió al Isaac no ejercer su autoridad. ¿Qué sucedió? Que Sara no respetaba la voz de Isaac, perdón, que Rebeca no respetaba la voz de Isaac. Perdóneme que me enrede por los nombres. Rebeca no respetaba la autoridad de Isaac, su esposo. Y yo quiero que lo miremos,
para ir terminando, dice el capítulo 27, versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Rebeca oyó que Isaac le dijo a su hijo: vaya hijo al campo y traiga un animal y mátelo y prepáremelo porque voy a darle mi bendición. Y en vez de Rebeca obedecer a la voz de su esposo, lo que dice el versículo 8 es que dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ella se fue y llamó a Jacob y le dijo: Jacob, no vamos a obedecer la voz de tu papá. Tú vas a obedecer mi voz y vas a hacer lo que yo te mande. Y es algo que reitera el texto varias veces. El versículo 13 vuelve y dice lo mismo. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Cuando un papá no ejerce su autoridad como la debe de ejercer y lleva a que sus hijos obedezcan sus mandatos y llevan a sus hijos a entender la soberanía de ese papá y no lo hace tampoco con su esposa, entonces la esposa va tomando el control y va tomando la autoridad y se va insubordinando, no solamente ella, sino que va llevando a sus hijos a insubordinarse en contra del papá. Pero yo quiero volver a repetir, no podemos decir que la culpa de todo esto la tuvo Isaac o anterior a él su papá Abraham. No, porque la mamá tiene una tendencia a sobreproteger y ese es un error grandísimo, pero el papá tiene que trabajar para romper esa simbiosis entre hijo y madre, hija y madre. Pero la mamá tiene que prestarse, porque una de las dificultades grandes para que el papá entre a tener una relación, a generar un puente de relación con su hijo, somos las mamás. Porque las mamás tratamos de que los hombres no traten a nuestros hijos diferente a como nosotros queremos que los traten. Y entonces muchas veces los desautorizamos o queremos ablandar el mandato que ellos están dando. Entonces eso fue lo que hizo ella. En el versículo 43 vuelve y se repite: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Ella llevó a Jacob, el hijo de ellos, todo el tiempo a obedecerla a ella y desautorizó al papá todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Es necesario que nosotros entendamos toda la influencia que tiene un papá cuando ejerce su carácter de autoridad, cuando se entrena en ejercer ese carácter de autoridad. Pero también tenemos que entender la necesidad de que la relación entre esposa y esposo sea muy buena para que la esposa, que también tiene la función dentro del hogar, se pueda volver un equipo con el esposo y puedan realmente formar una generación de bendición. Yo quiero invitarle a usted a que vaya, vamos a terminar, a Génesis capítulo 27, versículo 1. En Génesis 27:1 dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Hay una cosa que me impacta mucho a mí en la Biblia, y es que cuando en la Biblia se menciona que alguien se está encegueciendo, generalmente está relacionado con que esa persona está perdiendo la visión espiritual de las cosas. Casi siempre, cuando uno de los patriarcas, uno de los líderes fuertes de la Biblia, se volvían ciegos, perdían su vista, era porque también estaban perdiendo su visión espiritual. Era como si Dios ligara una cosa a la otra. Y eso es lo que nos está mostrando, que por el temor y por la inseguridad de Isaac, que venía de todo lo que pasó con sus papás, él permitió que su visión espiritual se perdiera y que él se desenfocara del propósito que tenía. Y desafortunadamente, si nos vamos a estudiar las familias que siguen después de ellos, empezamos a ver más deterioros. La generación empezó a dañarse. ¿Por qué? Porque no le prestamos atención al orden que Dios estableció desde el principio, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, iglesia, yo quiero invitarle a que terminemos notando esas cosas tan fuertes que vienen a nosotros a través de cosas tan pequeñas. Mire, es tremendo, pero el temor de Isaac era tan fuerte que en el capítulo 28, versículo 4, cuando Isaac está despidiendo a Jacob para que se vaya,
Le dice, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Isaac no se siente el dueño de la bendición de Dios. Isaac siente que su papá era el dueño de la bendición de Dios porque fue un buen papá, porque hizo bien la función, pero él no se siente que él sea el dueño de la bendición de Dios, porque él era inseguro. Y asimismo, quiero terminar diciéndole a usted, papá, cuando usted no ejerce bien su labor como padre, cuando usted no ejerce ese carácter de autoridad que Dios a usted le entregó, cuando usted no se entrena en eso, el problema no es solamente lo que usted deja sobre sus hijos, sino que el problema es que usted mismo se siente que le quedó faltando. Porque como usted tiene un carácter que Dios le entregó, que es de autoridad, cuando usted no lo desarrolla se siente frustrado, porque no fue lo que usted es como hombre. Entonces necesita desarrollar ese carácter. Y lo mismo mujeres, esposas, entendamos nuestro papel como esposas y como madres. Nuestro papel es más de cuidar, pero tenemos que dejar entrar al hombre a ejercer su autoridad para que nuestros hijos no se vuelvan malcriados, no se vuelvan inmaduros, no tengan control sobre sus emociones, no sean egocéntricos, sino que aprendan a tener un carácter estable emocionalmente, una identidad sana. Entendamos eso. Y si usted, mamá, usted esposa, hoy no cuenta con un esposo, Dios es el Padre perfecto. Déjese guiar por el Padre y enséñele a sus hijos a obedecer las órdenes del Padre Dios para que ellos formen un carácter correcto. Yo quiero invitarle a que oremos. Padre Celestial, quiero, Señor, darte gracias, oh Dios. Yo sé, Señor, que esta enseñanza era un poco más larga, Señor, pero yo te quiero rogar, oh Dios, de que tu pueblo pueda comprender, Señor, de que, Padre Celestial, tú necesitas que formemos ese carácter de Padre, Señor, porque estamos influyendo directamente en la identidad de nuestros hijos. Y Padre Celestial, como nosotros ejerzamos nuestra función como papá y mamá, vamos a afectar la identidad de nuestros hijos y ellos van a poder desarrollar familias de una forma que traiga bendición o de una forma que no la traiga, Señor. Padre Celestial, hoy te quiero rogar, Señor, porque hay muchas familias que no están experimentando, Señor, esto, porque el pecado nos ha llevado a esta situación, Señor. Pero Padre Celestial, lo grandioso, lo maravilloso, es que tu palabra dice, oh Dios, de que tú puedes sanar nuestra tierra, Señor, y que de la nada tú puedes construir cosas nuevas, Señor. Padre Celestial, no importa la condición en la cual nos encontremos hoy en día, Señor, porque Padre Celestial, siempre tú abres caminos donde no los hay, tú abres puertas donde no las hay. Tú dices, Señor, que traes aguas en los desiertos. ¿Eso qué significa, Señor? Que donde hay muerte tú puedes traer vida, Señor. O sea que lo que es imposible, tú puedes hacer cosas posibles. Por eso yo te quiero rogar, Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios, de que tú seas sanando nuestra generación y ayudándonos como papás, como mamás, a concientizarnos de toda la influencia espiritual, Señor, que tenemos sobre la vida de nuestras generaciones. Padre, yo te doy muchas gracias, Dios, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga.